Hola a todos, me presento, soy Fernando Alberto Alférez Alcázar, soy doctorante en Derechos Humanos y Litigación Oral en esta universidad IEXPRO y me encuentro cursando en este momento el seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 1. En el presente video analizaremos el papel de la víctima como coadyuvante en un proceso penal. Primero que nada, debemos sentar las bases de lo que debemos de entender como coadyuvancia. La coadyuvancia es una institución del derecho comúnmente utilizada en la parte procesal de diferentes ramas. Se trata de una intervención adhesiva dentro de un proceso en la cual una persona se adhiere a las pretensiones de otra sin que le afecte de manera directa el resultado de la sentencia, pero que mantiene en todo momento un interés directo en el resultado del recurso. En materia penal, esta figura ha sido prevista para poder ser usada por la víctima u ofendido. Por un lado, la Constitución consagra esta figura en su artículo 20, mismo que a la letra dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En su apartado C, refiere como uno de los derechos de la víctima o del ofendido el coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente, tanto en la parte de la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere en su título séptimo de la etapa intermedia y en específico en su artículo 338 que la coadyuvancia en la acusación dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito, párrafo primero, constituirse como coadyuvantes en el proceso. Ahora bien, ya hemos fijado o mencionado lo que se debe de entender por coadyuvancia. Sin embargo, en la materia que nos ocupa, cabe aclarar en primer término que la coadyuvancia tiene como finalidad el poner a disposición principalmente del juzgador, además del Ministerio Público, todos los elementos a su alcance para probar la culpabilidad del procesado y así tener la reparación del daño, y por ningún motivo debe entenderse la coadyuvancia como una atribución para suplantar o subordinar a la institución del Ministerio Público, sino como un medio de apoyo para que los interesados aporten las pruebas o evidencias tendientes a lograr una mejor investigación de los hechos. Atendiendo a lo mencionado con antelación, debemos también referir que la coadyuvancia está constituida como un derecho de la víctima y no como una obligación, según lo señala el artículo 12, párrafo segundo de la Ley General de Víctimas, misma que en su capítulo 4 de los derechos de las víctimas en el proceso penal a la letra dice: artículo 12. Del mismo modo, las víctimas gozarán de los siguientes derechos. Párrafo tercero. A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos, a los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas. Lo interesante en este punto
es que mientras el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la integración de manera formal de la víctima como coadyuvante en la etapa intermedia de juicio, esta mención se trata meramente de una mención facultativa y no limitativa, ya que, como lo hemos dicho con antelación, la Ley General de Víctimas prevé que sea desde la etapa de investigación y no hasta el momento de juicio, por lo que se le reconocerá a la víctima este carácter en cualquier etapa de un procedimiento. Por otro lado, al constituirse esta institución como un derecho de la víctima, queda claro la imposibilidad que tiene la autoridad de obligar a la víctima a coadyuvar propiamente dentro de una investigación, lo cual, aun cuando se reformara la ley, sería inviable, ya que existen razones multifactoriales que harían que resultara contraproducente. Desde la revictimización, la imposibilidad de actuación por parte de la víctima o ofendido por falta de autoridad, como muchos otros factores que orillan a la víctima a no desear coadyuvar y en algunos otros casos incluso a continuar con un procedimiento judicial. En ese sentido, y de manera personal, considero inviable e inconveniente obligar a la víctima, es decir, forzarla a constituirse como coadyuvante en todo proceso judicial. En este punto, cabe destacar que la víctima no es parte del proceso aun cuando la misma ley lo mencione como tal. Esto porque al constituirse como coadyuvante, por este simple hecho, se mantiene, si bien deja de ser un sujeto pasivo dentro del procedimiento para convertirse en un sujeto activo, no puede adquirir esta calidad, ya que carece, como ya lo hemos mencionado, de las facultades y alcances que tiene cualquier otra de las partes dentro de este proceso, dentro de un proceso judicial. Por lo que, insisto, de manera personal, no se podría considerar como parte del proceso a la víctima, aun cuando sea coadyuvante. Por último, debo recalcar la importancia de la libertad que debe de mantener la figura de la víctima en todo momento del proceso, ya que en primer lugar debe de mantenerse esa libertad que tiene para poder decidir si participar como coadyuvante o no dentro de un proceso judicial. Y en segundo término, de decidir, esta libertad de decidir en qué momento hacerlo, así como la posibilidad de ser asistido de manera permanente, de manera responsable, por un perito en derecho que le permita desarrollar plenamente y de manera correcta esta función. De esta forma me permito concluir con esta pequeña exposición, esperando cumplir con todas las expectativas requeridas para su desarrollo, y me despido de ustedes de la manera más respetuosa y agradeciendo la atención prestada al presente video. Muchas gracias.